días, amigos, bienvenidos a la entrevista Perspectiva en la mañana del viernes 2 de mayo del año 2014. Gracias por acompañarse de su canal 33. Para nosotros siempre es un gusto saber que está del otro lado del televisor y por supuesto contar con su sintonía. Gracias por acompañarnos hoy cuando se retoman actividades luego de la pausa provocada por el día de ayer, cuando se conmemoró el Día Internacional del Trabajo. Gracias y saludos a toda la clase trabajadora que siempre está pendiente de su canal. Y a propósito, esta mañana voy a hablar con representantes de diferentes sindicatos y me refiero, y se lo voy a presentar con muchísimo gusto. Esta mañana me acompaña Mari Carmen Molina. Ella es de la Confederación Sindical de Trabajadores y le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerla por acá. Buenos días. Buenos días, agradecer a Canal 33 el espacio y la oportunidad que se nos da para dirigirnos a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros don Israel Montano, él es el secretario general de Andes 21 de junio. Don Israel, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Gracias por la oportunidad, un saludo para todo el pueblo salvadoreño y a ustedes por invitarnos a este prestigioso programa. Muchísimas gracias, amigos televidentes. De los temas que vamos a abordar acerca de las expectativas que se tienen tras la llegada de la nueva administración gubernamental a partir del 1 de junio, de ello y de diferentes temas que tienen que ver con el trabajo o con las labores que hacen los diferentes sindicatos en nuestro país. De ello vamos a hablar, así que quédese con nosotros y además participe de esta entrevista con sus comentarios a través de las redes sociales. En este momento está apareciendo la página en Facebook, se la recuerdo con mucho gusto, Perspectivas 33, y de igual forma la cuenta en Twitter es @Perspectivas33 para que pueda comentarnos y que también pueda ser parte de esta interesante conversación. Inicio con usted, Mari Carmen, y tal vez conocer. El día de ayer se celebró el Día Internacional del Trabajo, hubo participación por supuesto de la Confederación y en términos generales me gustaría que nos hiciese un balance de cómo ha evolucionado el tema del respeto laboral en nuestro país y cuáles son las expectativas que se tienen a futuro. Bueno, yo creo que es importante, si hacemos un recuento de en el 2006 al 2007 realmente cuántos sindicatos existían y realmente cuántos sindicatos existen a la fecha, si realmente hemos crecido, si hemos avanzado, porque para crecer debemos de hablar de si estamos fortalecidos. Entonces, si bien es cierto, vemos un poco con preocupación en este gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda al frente del presidente Mauricio Funes, se constituyeron más sindicatos. Yo creo que es importante, pero el hecho de que se hayan constituido más sindicatos significa que necesitamos fortalecer también a la organización. Creemos de que el Ministerio de Trabajo, lamentamos de que tiene un presupuesto muy bajo, es el antepenúltimo de los presupuestos que tiene, y no obstante no puede realizar la labor que le corresponde como gestor o inspector de garantizar el fiel cumplimiento de los derechos laborales en todas las instituciones, en todas las empresas privadas. No obstante, con los pocos recursos, creemos nosotros que sí estamos avanzando, estamos creciendo, pero creemos que todavía falta más. Creemos que falta venimos de una cultura de represión, porque hay que reconocerlo. Anteriormente el Ministerio de Trabajo no era realmente Ministerio de Trabajo, sino que estaba en función de la empresa privada y por eso es que no podía darle cumplimiento efectivo a los derechos humanos y a los derechos laborales de los trabajadores. Ahora se está tratando de hacer un cambio. Lo que pasa es que para hacer un cambio no es fácil 5 años. Yo creo que en 10 años nosotros podemos decir hemos avanzado, porque ahorita como que se empiezan a dar los primeros pasos, pero todavía hay una cultura ahí de represión y esto es bastante difícil, bastante duro para las y los trabajadores que viven realmente esto, porque pueden decir, bueno, ayer conmemoramos el Día Internacional de la Clase Trabajadora, pero hay de decirle a la gente, bueno, pero se luchó por 8 horas de trabajo. En 1886 fue esta conquista, pero ahora sabemos que hay gente que trabaja 10, 12 horas y realmente no es remunerada, no se le pagan los servicios el pago extraordinario. Y entonces realmente, ¿qué está pasando? Estamos ante una esclavitud moderna y todas esas luchas que se han dado. Entonces, creo yo que es importante hacer esa reflexión para decir, ¿y por qué realmente existe todavía esa cultura de represión hacia la clase trabajadora? ¿Por qué realmente no se plantea que los y las trabajadores somos aliados estratégicos en una empresa? Porque al final somos los que generamos la productividad del país.
Un número de sindicatos que crece y que se forman en este periodo de años que usted ha mencionado, que al mismo tiempo tienen objetivos claros, por supuesto, pero también se convierte en un compromiso. ¿Qué compromisos son los que aceptan o se reciben con estos nuevos sindicatos? Bueno, yo creo que donde hemos crecido. Donde hemos crecido primero es en el sector público, ¿verdad? No así en el sector privado, y este es el reto para también crecer en el sector privado. Entonces yo creo que es importante cuando estamos planteando dónde hemos crecido, el reto y el compromiso es, si bien es cierto, la libertad plena significa constituir un sindicato, pero también hay que negociar un contrato colectivo, y este contrato colectivo debe negociarse sobre la base de conocer las condiciones económicas primero de mi institución o de la empresa para mejorarle las condiciones de vida a las y los trabajadores y a su grupo familiar, porque esto es un efecto cascada, ¿verdad? Y los beneficios que las y los trabajadores conquistamos a través de estas estructuras en las que estamos de un tercer nivel, no solamente son para nuestros agremiados, porque nosotros estamos en la lucha del tema de las pensiones, el tema del salario mínimo, y son temas sentidos para toda la población. Don Israel, el día de ayer, obviamente se celebró el Día Internacional del Trabajo. ¿Habían motivos para celebrar el día de ayer? Por supuesto, grandes motivos. Primero, porque en El Salvador el sector sindical, históricamente, después de la embatida que nos dio el neoliberalismo, ha habido una atomización sindical, ¿verdad? Gremial. Es decir, cada gremio busca sus intereses y no buscamos un esfuerzo por la unidad. Entonces creo que el día de ayer fue muy importante porque entre todos los sectores le dimos vida a un instrumento organizativo cuyas siglas es CUS, que significa Coordinadora Unitaria Social y Sindical. Este es un desafío que tenemos nosotros como trabajadores. Al darle vida a esta coordinadora unitaria, estaríamos dando el primer paso para lo que tanto nos ha costado, que es establecer los vínculos de la unidad en el sector de la clase trabajadora. Porque el hecho de que no estemos unidos es un golpe de una estrategia que el neoliberalismo nos ha pegado en El Salvador o en América Latina. Es decir, cuando no puedes destruir un sindicato, es dividirlo, filtrarlo y dividirlo. Entonces, y nos pone a pelear entre nosotros. Entonces, ese pleito entre nosotros es el que ha causado que no tengamos quizás más conquistas de las que hemos tenido. Eso no quiere decir que no hemos tenido conquistas, ¿cómo no? En los últimos 5 años se han fortalecido, como decía Mari Carmen, los sindicatos públicos. Pero, ¿qué pasa con los sindicatos privados? Los sindicatos privados, aquí hay grandes empresas que si oyen a un trabajador hablar de sindicatos, lo despiden del trabajo. Entonces, debemos de generar una cultura. Yo creo que aquí vamos a ir trabajando y caminando, trabajadores y Estado y gobierno de la mano, porque aquí lo que necesitamos es que el Ministerio de Trabajo realmente desempeñe el rol que le corresponde. No quiere decir que no lo ha hecho don Humberto en estos años, ¿verdad? ¿Cómo no? Nosotros somos testigos de ello y todo lo que se ha trabajado. Pero, como dice la compañera, los recursos no están a la altura del ministerio para que éste pueda proceder. Para hacer una inspección hay que tardarse meses y al final el trabajador es el que sale perdiendo. En este contexto, pedirle al nuevo gobierno de Salvador y Óscar que se fortalezca ese tipo de áreas del Ministerio de Trabajo para que facilite a los trabajadores y facilite, digamos, la creación de una democracia más activa y participativa, donde los trabajadores tengamos la oportunidad de expresar nuestras propuestas y de esa manera generar políticas, no solo en el área de trabajo, sino políticas de Estado, porque muchas veces los trabajadores nos ven como que si no tuviésemos capacidad de generar propuestas. Nosotros hemos entrado en un ciclo en este momento que es partir de la propuesta hacia la protesta. Nosotros no podemos ir a protestar solo por protestar si no tenemos en la mano una propuesta que entregarle al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Gobernación, donde sea, de las diferentes esferas de que nosotros nos mantenemos. Así que yo quiero aprovechar pues para decirles que la razón de la marcha del día de ayer era mucha. Además de eso, estar celebrando, ¿verdad? Conmemorando, perdón, la gesta heroica de los mártires de Chicago, que es como el punto central. Y segundo,
momento que es el momento de reflexión donde la clase trabajadora a nivel mundial celebramos nuestro día y se aprovecha para externar y expresar lo que son las reivindicaciones de cada sector. Si usted se fijó, hubieron diferentes reivindicaciones de todos los sectores y así como algunos medios de comunicación dividieron la marcha del gobierno, dijeron, y la marcha no del gobierno, porque así escuché algunos medios de comunicación. Yo creo que no se puede dividir con ese tipo de acciones la marcha. Al contrario, la gigantesca marcha donde nosotros íbamos y que participó el presidente electo Salvador Sánchez Serén, es la marcha histórica que por años y años hemos celebrado, y que Salvador, siendo solo dirigente del partido, siendo diputado, aún siendo vicepresidente actualmente, siempre ha participado con nosotros. Y hoy como presidente, eso es histórico, que un presidente electo, un presidente acompañe a la clase trabajadora. Esos son signos de que habrán acciones muy coherentes con lo que ofreció Salvador respecto a la relación entre el gobierno y las trabajadoras. Detengámonos en este punto porque, como usted lo decía, es primera vez que un presidente electo se hace presente en una celebración de este tipo, en una concentración de este tipo, en el Día del Trabajo Internacional. ¿Qué significa o qué significado puede tener más allá el hecho de que el presidente electo Salvador Sánchez Serén haya estado presente en esta conmemoración? Para nosotros el significado es que hay un compromiso. Hay un compromiso de él con los trabajadores, porque realmente la gobernabilidad de este país no se puede hacer solo. Tenemos que hacerla con los diferentes sectores. Ya Salvador dio signos de ello. Se reunió con los empresarios, se reunió con los partidos de oposición, se ha reunido con todo el sector sindical. Nosotros ya estuvimos la primera reunión con ellos, solo que él estaba de gira por el Vaticano y nos tocó reunirnos con Óscar Ortiz, pero ya el sector sindical nos reunimos con ellos y hemos avanzado. ¿Qué significa? Que al inicio, previo, antes de tomar posesión, un gobierno se está reuniendo con los sectores para generar las condiciones viables para poder comenzar el quinquenio en las mejores condiciones. Pero sería muy absurdo que empezara un quinquenio de los mandatarios con protestas callejeras, ¿verdad?, por no incluirlo. Al contrario, está dando signos de que va a haber una gobernabilidad. Y además de ello, nosotros a través de este esfuerzo que hemos creado de la Central Coordinadora Unitaria Social y Sindical, donde estamos diferentes agrupamientos de movimiento social, el día de ayer externamos que nos comprometemos a trabajar, ¿verdad?, a defender lo que es los procesos de cambios y transformaciones que han iniciado en El Salvador, pero más que todo no solo de apoyar, sino que de proponer y de desarrollar. Por ejemplo, en educación, el eslogan nuestro no es reformar la educación. Eso sería absurdo. Nosotros queremos transformar la educación, que es muy diferente reformar que transformar. Y para ello, pues tenemos una gama de actividades y de acciones en todos los ministerios para que exista la gobernabilidad y que exista el rumbo correcto que nosotros le queremos dar a este proceso del segundo año de gobierno de izquierda, porque tiene que haber signos, tienen que haber señales de que el segundo año va a ser un año de profundizar lo que ya se inició y que hayan mejoras para todos los sectores de la sociedad salvadoreña. Vamos a ponerle pausa, amigos televidentes, a esta plática. Hay que hacer espacio para nuestros anunciantes y luego conversamos de más temas que tienen que ver con los movimientos sociales representados esta mañana por mis invitados. Quédese con nosotros. Gracias por quedarse en sintonía del Canal 33. Esta mañana estamos hablando con representantes de diferentes movimientos sindicales y hemos hablado un poco de cuál es la situación que ha estado
teniendo la realidad de los sindicatos en nuestro país anteriormente, pero es momento también oportuno para poder profundizar un poco y conocer cuál es esta realidad que viven los movimientos sindicales en nuestro país, cuál ha sido esa relación con el Ministerio de Trabajo y la representación que ha tenido el trabajador a través de los sindicatos frente al Ministerio de Trabajo. Bueno, yo creo de que es importante, primero, que en este gobierno se constituye a través de la Subsecretaría de Modernización del Estado una mesa de diálogo, ¿verdad?, para escuchar a las y los trabajadores. En este caso fue el sector público, ¿verdad?, para ver cómo se mejoraban las relaciones laborales, pero han sido mesas de diálogo que creo yo que en alguna medida han dado resultado, se han concretizado ahí, se han resuelto diferentes problemáticas. Yo creo que eso es importante. En el Ministerio de Trabajo también yo creo que ha sido importante el hecho de que se incrementaron las multas, porque eran unas multas risibles, sobre la falta de responsabilidad que tienen los empleadores con los trabajadores. Multas en el tema del pago de las prestaciones sociales, los despidos injustificados. Yo creo de que en alguna medida se va avanzando un poco y la gente debe de creer, hay que transparentar al Ministerio de Trabajo. Yo sé que la gente tiene falta de credibilidad, pero yo creo que es importante darle ese beneficio para que se pretenda ahora que los trabajadores y las trabajadoras entiendan de que el Ministerio de Trabajo precisamente es el ente que debe garantizar el cumplimiento efectivo en todos los sectores de la vida productiva del país. Yo creo que en alguna medida nosotros estamos con el Ministerio de Trabajo teniendo una relación bastante continua, dándole seguimiento a ese tipo de inspecciones que se hacen, dándole seguimiento a las denuncias para garantizar que realmente es efectivo los mecanismos que se están usando para el trabajo. Pero yo creo que también es importante cuando estamos hablando de cómo estamos viendo el movimiento sindical. De hecho, ayer fue una marcha multitudinaria, es unas marchas que son a nivel internacional, ¿verdad? Y nosotros creemos de que después de 20 años hay que hacer un balance también. Sabemos que después de todos estos ajustes estructurales implementados por el famoso consenso de Washington, ¿verdad?, donde se habló de que se iba a crecer la economía, iba a crecer, iba a haber empleo, iba a haber todo, pero lo que vemos nosotros es que cuando se viene a implementar el modelo neoliberal al país, hace más de 20 años lo que hubo fue despidos masivos, cierres de empresas, y no solo despidos masivos en el sector público, porque se privatizaron fuente de instituciones del gobierno como telecomunicaciones, el tema de energía. Entonces eso lo que vino fue a recortar o achicar al Estado, pero también en el sector privado vino cierre de empresas, porque también en el sector privado habían organizaciones beligerantes, fuertes, pero esta arremetida, ahora viene el tema de el pretexto es el tema de la crisis para generar condiciones dentro de los lugares de trabajo. Dice, no, aquí no podemos darle más aumento a los trabajadores, no podemos hablar de mejorarle las condiciones por el tema de que hay una situación de crisis, pero la crisis no la hemos generado las y los trabajadores. Ningún trabajador ha generado la crisis. La crisis la ha generado la especulación, el sistema capitalista. Y entonces realmente al final la factura la estamos pagando las y los trabajadores. Entonces, aquí decir, si los trabajadores solicitan un aumento, la amenaza es cerrar las empresas. Cuando realmente lo que se pretende es que si se entiende de que en la medida que las y los trabajadores ganemos mejores salarios, en esa medida las y los trabajadores gastamos más. Eso significa que se incrementa la productividad y por ende se mejora o se dinamiza la economía de un país. Eso es lo que ha pasado en Uruguay. Por eso es que en Uruguay el salario mínimo anda arriba de los $400. ¿Pero por qué el presidente Pepe Mujica consideró que debía de haber un cambio de modelo de desarrollo? Y nosotros eso es lo que pedimos, que el Estado recupere su rol de planificador, de gestor de la economía, de la producción, del empleo, y que sea también protector de los pocos recursos que tenemos. Creo que eso es importante. Si tocara hacer alguna valoración del tipo de este rol del Estado en los 5 años de la administración del presidente Funes o en pro de recuperar la productividad, generar el empleo, generar las condiciones para los trabajadores en nuestro país, ¿cuál sería esa evaluación que como sindicatos hacen para las condiciones, para la creación de empleo en nuestro país? Bueno, yo creo que fue importante
uno no le da a veces la importancia de vida a lo que realmente ha pasado en estos 5 años. Pero si nosotros decimos, bueno, si ponemos un ejemplo, el tema de los paquetes escolares, el tema de los paquetes escolares realmente dio empleo, generó empleo a los artesanos. El tema de los paquetes escolares mejora las condiciones de vida, en alguna medida apalia un poco la situación económica de las personas que no podían mandar a sus hijos a la escuela porque tenían que comprarle sus zapatos, sus uniformes, sus útiles escolares. Pero ahora no tuvo el padre de familia no tuvo la necesidad de sacarse por 5 años ese dinero para poder mandar a los hijos a la escuela. Eso ayuda, eso contribuye. El tema de la semilla mejorada, el tema de la ley de medicamentos, que ahora podemos comprar medicamentos mucho más baratos o realmente a los precios un poco más justos. Todavía no hemos llegado, porque todavía tenemos esa. Yo creo que es importante. Lo que sucede es que no queremos reconocer cuando el beneficio no lo recibimos de manera directa, pero creo yo que debemos de alegrarnos cuando sabemos que hay gente que le está llegando, esta ayuda le está llegando a los lugares más necesitados. El tema de la ayuda a las personas de la tercera edad. Entonces creo yo que cuando estamos viendo que se han iniciado los cambios que se necesitan para la gente más excluida que históricamente hemos estado excluidos, porque realmente sabemos que los gobiernos anteriores gobernaban para un grupo reducido. Es que en nuestro país hay que tener claro un problema, es que en nuestro país no es un problema la pobreza. En nuestro país el problema es la concentración de la riqueza en manos de pocos. Y es ahí cuando realmente esperamos que ahora, con este gobierno, porque veamos el balance de lo que se ha hecho, yo creo que se han iniciado los pasos que se necesitaban, se han dado los primeros pasos. Lo que se pretende es que se continúe con este proceso de profundización de los cambios. Y prueba de ello, nosotros estamos pidiendo una política fiscal progresiva, que el que tiene más debe de pagar más. Pero aquí todos sabemos que al final los impuestos que recibe el gobierno son de los asalariados. Entonces debe de haber una política fiscal progresiva donde pague más el que tiene más, un combate frontal a la elusión y a la evasión fiscal. Aquí los que pagan impuestos son los que tienen los pequeños comercios, las pupuserías, el sector informal, de la economía informal, están pagando impuestos. Pero las grandes empresas, si nosotros vamos a restaurantes grandes de lujo y todo, pero ni siquiera factura nos dan. Entonces realmente creemos nosotros que es importante el tema de un combate frontal a la elusión y a la evasión fiscal, el tema de la seguridad, la inseguridad que se está viviendo. Estamos hablando también del tema de mejorar los salarios. ¿Cómo es posible de que una persona en el sector agrícola pueda vivir con $114, que es el salario que tienen actualmente? ¿Quién vive realmente con $114 al mes? Se puede imaginar el costo de la canasta básica que supera, ya anda por $370. Y esta persona ganando $114, la diferencia de salarios por sectores. Aquí hay 4 sectores. ¿Cómo es posible que existan 4 sectores en salario, pero estas personas, independientemente en el sector en el que nosotros laboremos, al momento de ir a comprar, no tenemos una tarjeta para decir, usted de este sector iba a pagar menos? Todas y todos pagamos igual. Entonces creemos que debe de haber un salario único. Eso es importante. Cuando hablamos de los incrementos, de las propuestas de incremento al salario, eso es un tema que son fibras sensibles para los empresarios. Cuando realmente debe de entender el empresario que en la medida en que el trabajador y la trabajadora ganemos más, en esa medida se va a incrementar la productividad del país, va a haber demanda, va a haber consumo. Y eso va a generar, va a dinamizar la economía del país. Creo yo que son aspectos para nosotros bastante sentidos. El tema de las pensiones es un tema preocupante. A veces creemos de que los jóvenes no le dan mucha importancia, pero somos los que estamos trabajando, hombres y mujeres que actualmente trabajamos, que estamos sosteniendo las pensiones. Y vamos a profundizar ese tema más adelante, porque entiendo hay una posición referente a toda la discusión que se genera alrededor de cómo solventar el problema de las pensiones en nuestro país de parte de ustedes. Pero antes me quiero detener, don Israel, lo ha mencionado acá en esta discusión, en esta conversación más bien, acerca de que el tema, cuando se habla de sindicatos, parece que se encienden alarmas, parece que adentro de las empresas hay como algún tipo de persecución o algo parecido, y estoy quizás utilizando no las palabras adecuadas, pero quiero referirme a ese tema. ¿Por qué se genera esta situación cuando se menciona o cuando se habla de la palabra sindicato acá en nuestro país? Bueno, primero porque es cultural, le tienen miedo, es por en la historia de nuestro país se generó y se creó, ¿verdad?,
una percepción equivocada de lo que es el sindicalismo. Y eso es uno. Y lo otro es porque las condiciones históricas que vivió el país en la década de los 60, de los 70, también hizo, ¿verdad?, que los sindicatos fueran protagonistas de los procesos de liberación, y esto como que fue en ese momento confundido con los empresarios y empezaron a generar condiciones de obstaculizar a la clase trabajadora, especialmente en la empresa privada. Y bueno, la línea estratégica de ellos en no permitir la creación de los sindicatos. Es decir, en otras palabras, le tienen miedo a la organización, porque un sindicato bien organizado, ¿verdad?, puede dinamizar positivamente una empresa o la puede paralizar totalmente. Entonces, y por allí es donde el empresario ve con recelos y como amenaza cuando su personal, ¿verdad?, se sindicaliza. Por esa razón no permiten el sindicalismo. Y nosotros hemos dicho, aquí hay sectores, por ejemplo, de la ASI, de la ANEP, que se rascan las vestiduras hablando de la democracia, hablando de la participación, ¿verdad?, y que le tienen miedo que aquí se hagan cosas diferentes que como en otros países. Pero si nosotros llegamos y les tocamos a ellos que abran los espacios de sindicalizar, que los trabajadores que ellos tienen se sindicalicen, allí no hay espacio. Entonces es absurdo, se contradicen cuando ellos piden, ¿verdad?, y tocan temas temerosos que pueda hacer el gobierno de cambios y de transiciones. En ese contexto, yo he tenido contactos con trabajadores, por ejemplo, de los super selectos, de las despensas, de estos Walmart, de estas grandes cadenas que existen de supermercados, y allí a la gente la explotan, allá la gente la maltratan, allá la gente son como esclavos en esos lugares de trabajo, pero nadie se atreve de decir que va a ser un sindicato. Quisiera ver si ahí en los superselectos, el sindicato del superselectos, que tiene tantas cadenas a nivel nacional, tantas tiendas a nivel nacional, bueno, sería un sindicato fuertísimo de los trabajadores. Yo creo que por allí tiene que ir el reto nuestro, que somos representantes sindicales, ir y vamos a llegar, yo creo que le vamos a llegar allí a Callejas, pues vamos a ir a sindicalizar a los trabajadores, ojalá, ¿verdad? Y poner como parámetro que aquel que busque sindicalizarse, hacer público, mire, a mí me despide por esto y esto y esto, para que el Ministerio de Trabajo pueda actuar firmemente, porque eso es lo que queremos. Aquí no podemos permitir que los trabajadores estén solos o estemos solos, debemos estar organizados. Por eso de crear este instrumento organizativo, porque es el que va a permitir que seamos vigilantes del trabajo organizativo sindical en el país, pero también responsables del trabajo productivo. Yo creo que por ahí anda la idea. En Europa es muy diferente. Allá el interesado en el sindicato es el patrón, es el dueño de los medios de producción, que se interesa porque él sabe que si tiene un sindicato fuerte, va a tener una empresa fuerte. Y eso implica que al trabajador, para que tenga mejores resultados en la productividad, hay que facilitarle las herramientas necesarias y hay que facilitarle las prestaciones necesarias con justicia, con equidad, y que le sirvan para el buen vivir. Ese es uno de los elementos importantes que en El Salvador nuestros empresarios no tienen, y tenemos que luchar porque exista. ¿La participación sindical tiene alguna línea determinada, una línea ideológica determinada en nuestro país? Fíjate que no la tiene, en el sentido de que cualquier empresa puede tener su sindicato. La situación es que cuando nosotros creamos las centrales, las coordinadoras y todo eso, nosotros de hecho damos una orientación, porque nosotros no podemos quedarnos, como dicen, vamos a ser neutrales. Eso no existe. A mí siempre me han criticado en las cuestiones, en el caso del magisterio, que me dicen, es que tú estás alineado. No es que esté alineado, el problema es que uno tiene que ver por dónde va la vía correcta del desarrollo del país. Y si aquí la derecha fuera justa, si la derecha tomara las acciones de servir a los trabajadores, pues nosotros fuéramos por la parte justa. Así fuéramos por la parte justa y la parte correcta. Y entonces, por esa razón, ¿quiénes son los que nos dan los espacios y las aperturas? En este caso ha sido la izquierda.
Eso no quiere decir que nosotros estemos definitivamente siguiendo un patrón del partido de izquierda. El partido es un aliado, el partido es un instrumento político legalmente constituido. Los trabajadores tenemos nuestros instrumentos sindicales que tienen nuestros estatutos, nos dicen hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Ahora, pero como persona, yo tengo derecho de pertenecer al partido político y tengo el derecho de ser el dirigente sindical. Entonces yo creo que por ahí hay una confusión que quieren que cuando uno es dirigente sindical se desligue, ¿verdad?, del vínculo partidario, y ese es un error. Nada menos leer a Francisco Gutiérrez, un costarricense que tiene un librito que se llama Educación como Praxis Política. Y dice Gutiérrez que no existe la neutralidad, no existe el centro, porque tú cuando estás trabajando en un proyecto te tenés que definir, o sos instrumento de un proyecto de la izquierda o sos instrumento de un proyecto de la derecha. Y eso es lo que ocurre, que hay sindicatos que se alinean a la derecha y otros que nos alineamos a la izquierda porque vemos que lo correcto y lo justo está por esa vía. Tengo un par de segundos antes de ir a la pausa. Yo creo que es importante cuando estamos hablando de una ideología, de un principio. Como principio, creo yo que los sindicatos, las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales tenemos una tendencia a la tendencia de izquierda. ¿Por qué? Porque las luchas sociales, ¿de dónde se han generado? La lucha ha sido contra el gran capital. ¿Y el gran capital quién es? La derecha. Y aquí, como dice el compañero, aquí solo hay izquierda y derecha. Entonces yo creo que es importante cuando estamos hablando, lo que no debemos de perdernos es en el tema de autonomía e independencia. No debe de haber un sometimiento ni una subordinación. Lo que debe de haber es un reconocimiento y un acompañamiento, pero cuando este compromiso y este acompañamiento no se dé, hay que sentar una posición, hay que salir, hay que luchar y hay que defender lo que nos corresponde, no a nuestros agremiados, sino que es la garantía de las y los trabajadores y de la población y de la clase trabajadora en general. Creo yo que en esa medida hay que tener esa claridad. Creo yo que es importante, se debe de ir quitando esa cultura. Aquí está satanizado el tema de sindicatos. Entonces creo, cuando el empresario entienda, cuando se habla de sindicato, cree que se va a ir a terminar la empresa. No creo yo que el empresario piense que se va a ir a terminar la empresa. Lo que el empresario teme es hacer una distribución equitativa de las ganancias que le genera esa empresa. Eso es realmente lo que aquí existe, y es por eso esa cultura de represión y de imagen también que se tiene del movimiento sindical. Y yo creo que lo otro importante que hay que decirlo es el papel que en alguna medida los medios históricamente han jugado para vender esta imagen también del movimiento sindical. Bien, vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al regresar de ella hablamos del tema de pensiones. ¿Cuál es la posición que tienen mis invitados referente a esta temática? Quédese con nosotros y además siga participando, como ya lo hicieron varios amigos televidentes, a través de las redes sociales. Perspectivas 33 en el Facebook y @Perspectivas 33 es nuestra cuenta de Twitter. Volvemos. Los analistas consideran que se trata de una bomba de tiempo y así la califican el tema de las pensiones en nuestro país. El abordaje del mismo ha sido cuestionado durante esta administración y es una situación que deberá abordar el próximo presidente, el presidente Salvador Sánchez Serén, que tomará las riendas a partir del próximo 1 de junio de este año. ¿Cuál es la posición que tienen mis invitados referente a este tema? Es lo que vamos a conocer a continuación. Pues hay, entre otras de las soluciones que se proponen, incrementar, o que se escuchan más bien, incrementar la edad de jubilación, incrementar los años de cotización y al mismo tiempo, por ahí se escucha también, incrementar la cantidad o el porcentaje del trabajador a la cotización de su jubilación. Me gustaría escuchar lo que piensan al respecto de esto. Bueno, realmente ese es un tema delicado, preocupante. Yo creo que debemos de preocuparnos todas y todos del tema de las pensiones, y sobre todo cuando oímos de las recomendaciones de organismos internacionales y que son avaladas en alguna medida por algunos funcionarios o avaladas por algunos diputados también, ¿verdad?, de algunos partidos políticos.
Y efectivamente, como usted lo dice, ¿qué es lo que se pretende hacer? Se pretende incrementar la edad de jubilación. Actualmente tenemos las mujeres 55, los hombres 60. Se pretende, las últimas propuestas que están en discusión es de llegar a los hombres estaban hablando de 65 y las mujeres a 60, se está hablando de 63 y 58. Lo otro es que como estamos hablando de igualdad, dicen que debemos de estar en las mismas condiciones, hombres y mujeres en la misma edad. Hay aspectos, el tema de incrementar los años de cotización, que actualmente son 25 años cotizados, no laborados. A veces la gente se confunde y cree que porque tengo 34 años de estar laborando, sí, pero al momento de que se le va a sacar su historial laboral, no tiene los 25 años de cotizado. Y esto pasa porque en alguna medida a veces se quedan con las cuotas de las retenciones de las prestaciones de la AFP y del Seguro Social en los patronos, pues. Entonces hay que tener cuidado, hay que exigir en alguna medida el Ministerio de Trabajo, las planillas de las AFP y del Seguro Social debe de tener un mecanismo más efectivo para que no tengamos ese problema. Pero lo otro es, pretenden también incrementar la cuota de aportación que se da actualmente, pero lo más grave es disminuir la pensión que se recibe, y cuando todos sabemos que hay gente que aquí recibe menos de $100, ¿cómo realmente si estamos hablando de que debe de haber una pensión digna? ¿Y digna para qué? Para que podamos vivir con dignidad, para que pudiéramos cubrir las necesidades más elementales. ¿Y cómo realmente pueden cubrir estas personas que tienen estas pensiones sus necesidades más elementales? ¿Cómo viven? Si al final a estas personas les toca también la carga social de sus hijos que están sin trabajo, porque hay que tener claro que quienes sostenemos las pensiones somos los que actualmente trabajamos. Y si no hay empleo, ¿cómo realmente vamos a llegar nosotros mañana? ¿Qué garantía tenemos que los que nos vamos ya de retirada vamos a poder también gozar de una pensión? Pero sobre todo los jóvenes que ahorita van entrando al sector, incorporándose al mercado laboral, ¿qué tipo de pensiones van a tener estos jóvenes si logran pensiones? Entonces, para nosotros sabemos que este gobierno tiene un compromiso y tiene un reto, pero tampoco se vale de que este compromiso y este reto vaya a ser en detrimento de regular algunos beneficios que nos corresponden por justicia social a las y los trabajadores. Por el contrario, nuestra propuesta es incrementar estas pensiones, que ya vimos. Sí, solo decirte que en 1998 se privatizaron las pensiones en El Salvador. Se crearon las administradoras de fondos para pensiones, la AFP, y se le puso el antídoto de muerte al INPEP en ese momento. Entonces, a partir de esa época, muchos sindicatos salimos a protestar, pero fue imposible. Aquella planadora, aquel grupo que había en la Asamblea Legislativa, fue muy difícil poder detener la privatización de estas, y el resultado de las privatizaciones de las pensiones nos ha traído a la crisis que hoy el Estado salvadoreño se encuentra, y esto es muy delicado. Lo que viene hacia el futuro no es cosa fácil. El gobierno de Salvador no va a ser sencillo poder resolver este problema. Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras tenemos claridad mucha, ¿verdad?, de que aquí en la administración de fondos para pensiones, las AFP se aprovechan, le hacen un robo descarado a los trabajadores. Es decir, me descuentan $20 para mi fondo previsional y tengo que pagarle casi otros $20 a la AFP para que me los administre. ¿Cuándo se ha visto ese proceso? Y eso existe hoy. Entonces, pero no se pudo hacer nada, no se ha hecho nada. Sin embargo, nosotros como trabajadores en la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza, que es la que yo represento, y en Andes, 21 de junio, ¿verdad? Y en este gran esfuerzo queremos hacer un trabajo muy serio y pedir que haya una reforma del sistema previsional que amplíe cobertura, que haya espacio para que la gente no esté atada solo a una AFP, que garantice beneficios y mejoras para los trabajadores, que desarrollen la solidaridad del sistema. Tenemos que aperturar que el INPEP se pueda reorientar sus funciones, que no quede como la administradora de fondos que va hacia la muerte, sino que nosotros le hemos llamado un sistema previsional mixto, en donde esté las privadas y esté la pública, el INPEP pueda surgir nuevamente.
yo estoy 100% seguro que los y las trabajadores del sector público buscaríamos al INPEP. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí corre el riesgo de las grandes empresas privadas de fondos de pensiones en oponerse el sistema financiero, la argolla financiera del país, porque son ellos mismos los dueños de las AFP a quienes nos están, ¿verdad?, día a día, ¿verdad?, quitando los centavitos que los trabajadores estamos cotizando. Uno de los retos que tenemos, ¿verdad?, es que el INPEP vuelva a funcionar. Es más, nosotros en educación que vayamos a estar como la zozobra que tienen hoy los trabajadores. Los trabajadores hoy están súper afligidos. A cualquier lugar que nosotros vayamos, que nos invitan y trabajar, la gente dice, mire, y las pensiones, es verdad que nos van a aumentar 5 años más. Bueno, ya Mari Carmen lo dijo, los organismos financieros internacionales, ellos dictan, estas son las políticas, el Banco Mundial, se tiene que hacer esto, y si ustedes no hacen lo que nosotros decimos, no hay préstamo. Y el país está en esa situación que depende de los préstamos, ¿verdad?, de los organismos financieros internacionales. Y de la economía correcto, y de la economía norteamericana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar prestos al debate cuando vengan esos lineamientos de los organismos financieros internacionales, porque eso ya se lo recomendaron al gobierno de Mauricio Funes, y Mauricio dijo, no habrá aumento de edades para la jubilación. Lo mismo ha dicho Salvador, no habrá, pero imagínense que lleguemos a un momento de crisis y que no podemos avanzar. Entonces yo creo que aquí los trabajadores tenemos que jugar un papel sumamente importante en la organización, porque es la única que nosotros nos va a hacer resistir y nos va a hacer fuerte para que podamos enfrentar la embatida neoliberal de estos organismos financieros internacionales. Hay un punto en el que me quiero detener, y es precisamente en el tema de la rentabilidad, y aprovecho el comentario que hace el amigo Julio Cabrera a través de la página en Facebook Perspectivas 33, y dice: el Estado está tomando de los fondos de las AFP a una tasa del 1.5%, lo cual es grave y mina la posibilidad de tener una buena pensión. Y esto producto que la rentabilidad es baja para los fondos de los pensionados por este fondo que toma el Estado para cubrir sus necesidades. De ello me gustaría también escuchar su opinión. No, yo creo que este es un tema bastante preocupante, porque es de toda la gama de temas que nosotros tenemos, creo yo que es uno de los temas importantes. Yo creo que es importante, y como acaba de decir el compañero Israel, el llamado a generar inversión, a generar empleos, a mejorar la productividad, pero con el trabajo decente, porque sabemos que en la medida de que se creen más empleos, haya mayor inversión, en esa medida eso es una de las alternativas para salir de esta crisis en la que tenemos, el tema de las pensiones. Creo yo que esto es importante hacer ese llamado, porque debe de haber un compromiso, y sabemos que el gobierno tiene este compromiso y el reto de generar mayores fuentes de trabajo, pero de trabajo decente, porque no vamos a hablar de trabajos precarios como estamos, sino no saldríamos de esta situación. Ya vemos realmente la cantidad de personas en el sector de la economía informal, eso es un tema, y estas son gente que tampoco están desprotegidas en estos temas, en este tema de la seguridad social. Entonces, esos son de los mayores retos que se tienen. Creemos nosotros de que precisamente cuando decimos al inicio, y Israel lo acaba de plantear, el tema son políticas que se implementaron con el modelo neoliberal, se hizo ver mal o débil el funcionamiento de las pensiones, pero ¿para favorecer a quién? Para favorecer a las empresas privadas o a las grandes transnacionales, y que son las que se han llevado la plata. Así es.
¿verdad? Se han llevado la plata afuera porque aquí son los famosos capitales golondrinas. Entonces yo creo que esas son de las mayores preocupaciones de que el Estado debe de ser garante de la protección de estos recursos con los que contamos, pues. Entonces, si no, definitivamente, si no cambiamos ese modelo, cuando se implementa el modelo neoliberal, se argumenta que iba a cambiar el modelo de desarrollo, pero ¿para quién cambió ese modelo de desarrollo? Cambió para unos pocos. Este punto, de hecho, está al interior de la Corte Suprema de Justicia y hay, porque hay una demanda ante la Sala de lo Constitucional, claro. Y se está a la espera de que puedan resolver los magistrados sobre esta temática, porque uno de los aspectos que los demandantes señalan es que hay necesidad de diversificar la búsqueda de la rentabilidad para los fondos de los pensionados. Don Israel. Claro, mire, interesante, te digo, porque si este tema la sala lo ve, entonces tendría que regresarse para analizarse y poder incluir, porque aquí, fíjate que aquí existe algo, que el pensamiento y el trabajo, opinión y aporte de los trabajadores en su oportunidad no se escuchó, sino que se impuso. Por eso yo hice referencia a lo histórico, cuando se privatizaron las pensiones. Entonces, la tarea, el compromiso que nosotros en la clase trabajadora tenemos es crear una comisión especial entre los trabajadores, ¿verdad?, y el gobierno de la República para revisar este tema, porque es un tema especial. Sí. El nuevo gobierno tiene una situación muy delicada con este tema y debemos de ser muy responsables. Yo quizás públicamente lo que hacemos y anunciamos es que entre los representantes de todos los sectores sindicales crear una comisión especial que vea el tema muy separado junto con el gobierno y de esa manera ir buscando la salida adecuada, de manera que no salga afectados los trabajadores ni tampoco el Estado, ir como llama, equilibrando ese proceso que nos va a ayudar a salir adelante. ¿De este tema se conversó con el vicepresidente electo? Sí, es que solo se anunciaron los temas. Ya se le entregaron esas propuestas y también hay un compromiso de incorporar parte de estas propuestas al programa de gobierno. Yo creo que eso es importante, porque eso también lo vinculamos nosotros con que estamos pidiendo una política que se fije una política de salarios, pero que esta política de salarios no debe ir sobre la base de la inflación pasada o sobre la base del costo de la canasta alimentaria, costo de la canasta básica alimentaria, sino que debe de estar sobre la base de la productividad también de las empresas, porque esto está altamente vinculado con el tema de las pensiones también, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar, perdona, a hacer un tema que nosotros hemos pedido que se llama revalorización de las pensiones. Hay compañeros que tienen $100 de pensiones y tenemos que ayudarles de manera de equilibrarnos, ¿verdad? Bien, hacemos la última pausa comercial, amigos televidentes, volvemos. Prácticamente el tiempo se nos ha terminado, amigos televidentes, y quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado. Mari Carmen, muchísimas gracias por venir y hablar de estos temas que son de total importancia para la ciudadanía. Sí, no, agradecerles también, y yo creo que por último un mensaje sería que el gobierno debe de reconocer la representatividad de las organizaciones sindicales, de aquellas organizaciones legítimas, y esto parte porque debemos de formar parte de esas propuestas, de esas políticas, de esos programas que se necesitan sobre la base de un verdadero diálogo social, y para ello es importante la reactivación del Foro de Concertación Económico y Social, un espacio que fue ganado a través de los acuerdos de paz, pero que tiene iniciativas de ley. Yo creo que esto va a permitir avanzar en la medida que estemos todos los sectores involucrados en estos procesos. Muchas gracias, don Israel, también. Sí, gracias. Mira, yo quiero aprovechar estos últimos segundos para, felicitar al señor fiscal. Ya dio orden de captura al caso de Francisco Flores. Creo que el pueblo salvadoreño queremos que realmente, ¿verdad?, se comporte de esa manera las instancias del Estado, ¿verdad?, porque queremos que la corrupción no vuelva al pasado. La corrupción tenemos que ayudar nosotros, ¿verdad?, a ser vigilantes. Y quiero decirle que al nuevo gobierno, a pesar de que nosotros somos aliados del nuevo gobierno, vamos a estar vigilantes de sus actitudes, de todos los funcionarios, y esperamos que el señor presidente, el profesor Sánchez Serén y Óscar Ortiz, también ellos y aquel funcionario que no cumpla con las expectativas, removerlo y cambiarlo, porque lo que estamos es un proceso de cambios y de transformaciones. Así que
Gracias y bueno, buenos días a todo el público oyente. Muchísimas gracias, don Israel. A los dos, muchísimas gracias por acompañarme esta mañana. A ustedes también, amigos televidentes, por acompañarnos a lo largo de la semana, a las puertas de un fin de semana, del descanso que se viene para ustedes merecido. El deseo es que lo pueda compartir y disfrutar en la familia como debe ser. Gracias y por supuesto en sintonía del Canal 33. Buen día para todos.